Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la clase de Antiguo Testamento número 4. Estamos en la última sección de el libro de Nehemías. Queremos dar gracias a Dios por un buen recorrido, por un buen tiempo juntos. Espero que hayan tomado notas, que hayan podido ver la necesidad de ser de Dios, de estar buscando su palabra, y sobre todo que queremos ver hoy la personalidad de Nehemías, un poquito para aprender de esto, y nosotros queremos dar gracias a Dios con una oración antes de empezar. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias por esta clase, bendícenos, acompáñanos. Queremos pedir que sigas estando con cada uno de nosotros, como podamos estudiar tu palabra, que podamos ver la necesidad que tenemos tanto de tu Hijo como de la iglesia. Señor, queremos pedir que bendigas también a la escuela, a los institutos, a todo lo que se está haciendo con ministerios, con trabajos, con posibilidades de poder mantenernos en tu palabra, en tu Espíritu, Señor. Queremos pedir que bendigas también la obra de diferentes hermanos en todo el mundo, que a través de esta palabra, que puede ser corta esta clase, que puede ser corto el aprendizaje, pero podemos tener mucho crecimiento mientras sigamos buscándote, mientras sigamos en una relación contigo, Señor. Bendice su salud de los hermanos, bendice sus dineros, la oportunidad de trabajar, y Señor, gracias porque eres poderoso. Gracias por todo lo que nos das. Oramos a través de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, queremos empezar el día de hoy con esta clase de Nehemías, y queremos recordar lo importante que es el estar en una relación directa con Jesús. Es más importante que una religión, es más importante que lo que podamos tener como inclusive de nosotros. Podemos caer tan fácil en una religiosidad que nos lleva solamente a ser como idólatras, a tener relaciones con diferentes prácticas, ¿verdad? Israel es lo que estaba haciendo. Habían recibido la ley, habían recibido la tierra prometida, habían tenido diferentes tipos de reyes, inclusive con Salomón, la grandeza, la construcción del templo, todo lo que vieron con diferentes pueblos que vinieron a ellos a dar ofrendas y oro, incienso, que cuando llega ahora a verse el pueblo en exilio, una esclavitud muy diferente de lo que ha sucedido en Egipto, pues es algo que Nehemías por eso va a decir: recuerden que el Señor es grande y temible, hay que respetarle, hay que tener una relación con Él de respeto, de temor, porque su grandeza es increíble. Ellos crecieron tanto su reino, crecieron tanto su templo, y que era gran Israel, que se les olvidaba un poco la presencia de Dios ahí con ellos. Estuvieron peleando a través de los reyes en cuestión de autoridad y de quién era la genealogía, a los nombres de estos reyes, pero inclusive los del norte, que eran su mayoría 10 tribus, pues querían ellos tener esta capacidad de ser el pueblo de Dios. Pero vemos que a pesar de que era la mayoría, que eran más, que eran muchos, no fueron los escogidos, ¿verdad? Ahora, después de esto que vemos que fue profetizado, que fue hablado por diferentes personas, como Ageo, como Amós, Ezequiel, Isaías, pues es difícil caer en la manera que ahora se encuentra Israel. Ya regresaron los de Zorobabel, ya regresaron Esdras, ya se construyó el templo. Ahora sí, el muro está sin construcción. Entonces, cuando vemos, nosotros recorremos en el tiempo, podemos ver que reconfortado por el Señor, que es Nehemías, es muy importante que Dios sea el que nos conforte, que nos llene de este confort, de esta comodidad, que nos llene de paz Él, que nos dé ese ánimo de que Él es el que lo está haciendo. Por eso la grandeza de Nehemías, podemos ver ahí en el primer capítulo, es que no solamente está tratando de hacer la voluntad de Dios, sino que él mismo, él es una persona de Dios. Él es una persona que su misma esencia demuestra que es un hombre de Dios. Hoy en día queremos que sean mujeres de Dios,
que sean hombres de Dios, que seamos personas dedicadas a estar con Dios. Esta relación es lo más importante. No es importante en cuestión de paredes y de cosas físicas, que esas cosas físicas demuestran nuestra relación con Dios, pero en realidad lo que queremos es mostrar el corazón. Eso es lo que hemos hablado de David. David es una persona que era un rey según el corazón de Dios. Entonces, de alguna manera, estas partes vemos que Nehemías es un hombre de integridad, es un hombre de buena reputación, es un hombre que trabajaba con el rey, con el copero, él servía este vino, él servía esta parte de confianza necesitada para un rey como el rey de Persia. Él tenía que confiar lo que estaba tomando, lo que estaba comiendo, lo que estaba sirviéndole. Cada vez que había un evento mayor, un evento grande, él los recibía, ¿verdad? Esta parte entonces sigue siendo muy notoria de Nehemías, porque en primer lugar Nehemías no dejó su vida solamente por mejorar su vida. Dejó su vida para mejorar el beneficio no solamente de un pueblo, sino también el futuro de este mismo pueblo. El futuro de Israel en moverse hacia las siguientes generaciones, hacia las siguientes participaciones. En el capítulo 4, versículo 14 dice, yo no sentí miedo, yo me sentí con miedo, me levanté y dije a los principales, a los oficiales y al resto de la gente, no teman delante de ellos, recuerden a Jehová grande y temible, luchen por sus hermanos, por causa de sus hijos y sus hijas, también por causa de sus esposas y sus casas. Entonces Nehemías estaba pensando no solamente el bien personal, sino el bien común de toda la comunidad donde ellos estaban de alguna manera queriendo establecer. Por eso él deja su profesión, su carrera, su dinero, su comodidad, y ahora está moviéndose a un lugar que va a tener que haber conflicto, ¿no? Entonces solamente queremos ver que él es un hombre dedicado a lo que Dios quiere que se haga. Pero vemos también este pequeño dibujo ahí que pusieron digitalmente de la ciudad de Jerusalén, que no es así como se ve claro el día de hoy. Hay muchos más que eso, ¿no? Hay piedras, está extendida la ciudad, inclusive en otros niveles. Pero aquí estos niveles solamente pueden ver que la ciudad estaba alargada, que tenía los diferentes lugares como estos nombres de estos puentes, de estas entradas, ¿verdad? Que están sucediendo. Pero lo que pasa es que así es como la iglesia, el pueblo de Dios, perdón, se movía. Ellos tenían esta ciudad con estas murallas grandes para proteger la entrada de personas violentas o de animales o de cosas. Entonces era una seguridad de la ciudad misma para extenderse a ser más fructífera, a tener más dinero, a tener más riquezas. La muralla no solamente era algo decorativo, sino era algo específico que servía como protección, pero para dar frutos, para dar crecimiento. Estas murallas con estas puertas van a servir de lugares de comunión, lugares de leyes, va a funcionar como inclusive de lugares para proclamar y convocar gente. Entonces cuando llegaba gente foránea, ahí es por donde entraban con sus ropas, sus animales, sus frutas, y era donde sucedían los intercambios, ¿verdad? Era como si fueran los mercados a veces para ellos. Y la ciudad, claro, estas 12 puertas, queremos hablar un poquito de ellas. ¿Cómo es que estas puertas tenían algo de significado? El número 12 y cada uno de estos nombres, ¿no? O de las ovejas, de diferentes nombres de los pescados. Entonces queremos regresar a ver que la palabra de Dios es algo que nos va a servir personalmente, pero tenemos que ser prácticos en eso y también en lo que nos estamos aprendiendo nosotros, ¿verdad? Entonces queremos ver el pequeño bosquejo aquí del libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un bosquejo de 13 capítulos que, pues como pueden ver ustedes, la importancia del muro
era lo que va a ser el tema principal de Nehemías. Pero es como algo que ayuda a plantar la situación de que la palabra de Dios es más importante. Es casi como hablar de la construcción del muro y la gente que participa, pero dando énfasis en la parte de la lectura, el capítulo 8 en adelante, en donde la lectura va a motivar a un cambio, a una manera de arrepentimiento. Salmo 51, versículo 18 dice: por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces es una manera de recordar que Dios dejó al pueblo. Dios dejó que ellos fueran llevados a este cautiverio, se alejaron de la presencia de Dios y ahora están en una petición, rogando. Yo sé que no lo merecemos, pero tú lo vas a hacer. El regreso de Nehemías capítulo 1 está marcado por esta parte del versículo 4, 1:4. Al escuchar entonces estas cosas, lloré y me senté, y me lamenté por muchos días. Luego ayuné y oré delante del Dios del cielo. Y esto es lo que va a hacer en esta situación. Te suplico delante de ti, oh Jehová, Dios Todopoderoso, grande y temible, que guarda la verdad y la misericordia para los que lo aman y guardan sus ordenanzas. Por consiguiente, estén tus ojos abiertos y tus oídos atentos a escuchar la oración que yo, tu siervo, elevo delante de ti de día y de noche por tus siervos, de día y de noche. Estuve ayunando, estuve llorando. Yo hago confesión de los pecados cometidos contra ti por los hijos de Israel. Yo y la casa de mi padre pecamos delante de ti, al no guardar las ordenanzas y los estatutos que mandaste a tu siervo Moisés. Recuerda todas las ordenanzas que dijiste a tu siervo Moisés. Cuando ustedes, si son infieles, yo los esparciré ante las naciones. Entonces el regreso de Nehemías es una reflexión de lo que sucedió en el pasado y cómo es que ahora Dios había prometido a ellos quedarse. Si se quedaban ahí es porque iban a escuchar su mensaje, su pacto, su relación con la ley que Moisés había dado. Pero si se vuelven a mí, esta es la bondad de Dios. Es el servicio que Dios está ofreciendo a ellos. Si vuelven a mí y guardan mis estatutos y los ponen por obra, la acción, la parte activa, eso es lo que queremos enfatizar. Ser de Dios es alguien activo. No va a suceder nada más sin hacer nada. Aunque sus desterrados estén en los extremos de los cielos, desde allá los tomaré para traerlos al lugar que yo escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Tus siervos y tu pueblo, a quien tú has rescatado con gran poder y con tu mano poderosa, son ellos. Entonces, casi está hablando Nehemías en su oración a unas condiciones donde sabemos que estamos mal, Dios. Entendemos que la situación está equivocada, pero queremos regresar a ti. Queremos en tu bondad, en tu misericordia, que extiendas tu mano y que escojas, que yo recojas a cada uno de estos hombres y que los regreses ahí. Esta convicción de él basada en la oración es una oración muy importante porque es, como habíamos hablado, es como una intercesión por el pueblo. Es como un tipo de oración que hizo Jesucristo en Juan 17. Él oraba, dice: yo oro no solamente por estos apóstoles, sino por aquellos que van a creer a través de ellos. Entonces, en Nehemías estamos hablando su persona, su ser. No es alguien que ora por él nada más. Pues él estaba bien, él estaba como bendecido, tenía trabajo, tenía dinero, tenía todo. Comía con el rey de Persia, pero aún así él sale de ahí. Por eso el rey va a mandarlo, va a decirle: ¿qué te sucede? ¿Por qué estás tan triste? Versículo 2, ¿estás enfermo? Eso no es otra cosa sino tristeza de tu corazón. Entonces me asusté muchísimo, dice Nehemías.
El rey nota que está triste y lo quiere mandar a este lugar. Y dice, oh rey, vive para siempre. El respeto a la autoridad, el respeto a otros que están con él. Pero el rey le dijo, ¿cuánto demorarás? Ahí, versículo 6. El palacio del rey enviarme, pero fijándome un plazo. Entonces, estas son las preparaciones para salir. Se dirigió, el versículo 8, con una carta para Asaf, el gobernador del bosque real, para que le diera madera para hacer las puertas del templo, las puertas del palacio y las murallas de la ciudad, para que la casa a la cual voy a vivir, y el rey me lo concedió según la bondadosa mano de Dios. Esa bondad es lo que estamos hablando, la bondad que podemos participar en arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, no estamos solamente regresando a nosotros mismos, sino que va a haber una influencia que va a extenderse más allá de nosotros. Por eso lo que queremos ver, versículo 20, el Dios de los cielos, capítulo 2, versículo 20, el Dios de los cielos nos rescató y por ello nosotros trabajaremos, restauraremos y haremos la obra de reconstrucción. Ustedes no tienen derecho, memoria ni parte en respecto a Jerusalén. Entonces estas personas no querían que fuera su trabajo de nadie más que de ellos. La gente alrededor de ahí estaba queriendo ayudarles. Ellos querían estar en partícipes con lo que estaba escribiéndose en la obra, pero él no quería. Él quería que la reparación y la preparación fuera solamente de ellos. El capítulo 3 al 7 estamos hablando de la construcción del muro. Estos hombres que empiezan la reconstrucción son hombres que son partícipes y enlistados, ¿verdad? Cada uno con su nombre, cada uno con sus partes que hicieron. Algunas de ellas, por ejemplo, estamos hablando que se usan las palabras como consagración. El capítulo 1 dice que restauraron la puerta de las ovejas y habiendo instalado sus hojas, las consagraron. Consagraron el lugar hasta la torre de los 100 y a las torres de Anael. Entonces esta palabra de consagrar se sigue utilizando para mostrar lo que están haciendo. Era algo santo, algo de Dios. No podemos olvidar que estos hombres eran personas que estaban cuidando hasta su propia casa, hasta su propia vida estaba siendo tentada aquí. No podía existir solamente un hermoso palacio y ellos no tener conexión con ellos. Por eso están hablando de nombres. Estos nombres están enlistados en el capítulo 3 y da las partes que ellos hicieron. Este pequeño dibujo que se ve aquí, a la parte de las hojas negras, las rayitas negras, perdón, ese es el muro que construyeron ellos. Era el muro que ayudaba a separar el mundo de afuera con la ciudad, ¿verdad? Y esto tenía cada uno sus puertas. Ahora, esta hoja de afuera, esos muros de afuera, esos blancos, transparentes casi, es la muralla del día de hoy, ¿no? Que no existían en la época de Nehemías. Ahora estas hojas están, estos muros, perdón, están marcados con diferentes nombres y por eso pueden ver aquí en la parte más delgada, es cuando existen la mayoría de estos entradas, ¿verdad? Es porque es la parte más baja de la ciudad. Cuando la gente entraba había más facilidad de entrar. Ahora, estas construcciones de los trabajadores del capítulo 3 no solamente van a tener una buena construcción, sino que existe oposición. Oposición de adentro, oposición de afuera. Oposición de gente que está dentro de las personas construidas, viendo un poquito de con circunstancias adversas, un poquito de usurpaciones, en donde había dinero que se debía, donde había preocupaciones de los terrenos que se estaban utilizando, y por eso dice así, a lo mejor en el versículo 12 del capítulo 5, ellos me respondieron, procederemos tal como tú nos lo has dicho. Entonces convoqué a los sacerdotes para decirles así deben de hacer. Les hice jurar a ellos y también a los jóvenes del pueblo
que procederían conforme a esta promesa. Además, declaramos que si sacudiera Dios de su casa y de su labor a todo aquel varón que no cumpliera esta promesa. Entonces, la promesa es que si van a dejar de ser problema, sigamos adelante. Pero si no van a dejar de ser problema, van a tener que responder con Dios. Esta respuesta es esto: así sea sacudido y palidezca, o sea, que él merezca eso, que reciba eso por parte de Dios. Entonces todo el pueblo dijo, amén. Y poniéndose todo el pueblo de pie, glorificaron a Jehová, y todo el pueblo procedió de acuerdo a esta promesa. Entonces la idea es que estos problemas de deudas, de oposiciones, tanto de afuera como de adentro, vemos que Nehemías está siendo un líder formal, que no quería olvidarse por qué están ahí. Están ahí por Dios, por tener una relación con Dios. Cuando tú no participabas en esa visión, automáticamente quedabas fuera de una relación con Dios, no con el pueblo, sino con Dios. Por eso dice el versículo 15, porque los gobernadores que me antecedieron habían puesto bajo yugo al pueblo, habían tomado de ellos vino y alimento, y les ponían tributo con mucho dinero, hasta 40 ciclos. Aún sus criados estaban en autoridad sobre el pueblo y enseñoreaban sobre los que abusaban de ellos. Pero yo no me comporté de esta manera. ¿Por qué? Por temor a Dios. Entonces, Nehemías es un hombre que va a poder mostrar esta construcción del muro porque él va a tener integridad. Él va a tener algo diferente. Algo que va a decir versículo 16. Además, yo hice un gran esfuerzo en la reconstrucción de esta muralla. No adquirí campos, y todos los criados hijos de los judíos se juntaron e hicieron restauraciones ahí en la obra. Entonces, 150 varones nobles y príncipes de las naciones que estaban alrededor nuestro se presentaron ante nosotros, y algunos de ellos llegaron a nosotros con su presente. El varón a cargo de preparar los alimentos suministraba a ellos. Entonces, Dios está utilizando a un hombre muy bueno, Nehemías, que va a mover todo para poder recordar a la gente la bondad de Dios, el temer a Dios y de regresar a su grandeza. Versículo 19, por eso él dice, recuérdame, oh Dios mío, para bien, de acuerdo a todo lo que yo he hecho por este pueblo. Entonces esta construcción del muro, como él dijo mismo, es algo de gran esfuerzo. Versículo 16, capítulo 5. No, él lo está haciendo nada más por hacerlo. Necesitaba crecer el pueblo y las murallas y estas entradas para que estuviera mejor el pueblo mismo. Dice, yo no me compré terrenos, yo no hice nada para mí, lo hice para que el pueblo creciera. Okay, entonces ahí va a haber esa intimidación, ¿verdad? Había un poquito de pelea. Versículo 17, así mismo, capítulo 6. En aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá dirigidas a Tobías, y las cartas de Tobías venían dirigidas a ellos. Pues muchos de Judá habían jurado que no le causarían prejuicio alguno, ya que él era yerno de Sabanías, hijo de Araj, y su hijo Jonatán había tomado por esposa a la hija de Mesulán, hijo de Baraquías. Incluso se expresaba bien de él en mi presencia, y lo que yo hablaba se lo refería a él. Y Tobías enviaba cartas e intentado intimidarme. Tobías va a ser como una piedra en el zapato para Nehemías, pero aún así no se va a molestar Nehemías. No va a hacer nada más que solamente continuar este trabajo. Versículo 3 dice, el capítulo 7, que no se abran las puertas de Jerusalén hasta el día que sea avanzado, y siendo todavía de día, que se cierren y que se atranquen las puertas, y que sean apostados los guardias entre los que estaban habitantes en Jerusalén, unos de su puesto de guardia y otros frente a la casa. Y esta era una gran y espaciosa ciudad, que poca gente en su interior, porque no tenían casas reconstruidas. Entonces, esta protección de Jerusalén es lo que va a ser parte de la construcción.
no solamente era levantar el muro, hacer las paredes y hacer las puertas de madera, sino era consagrarlas, era separarlas y aparte protegerlas. Tenía que haber gente que protegiera el muro, la puerta, y adentro gente que estuviera en sus casas. Eso es importante porque él va a proteger a la ciudad con la gente misma. Va a empezar a organizar que la gente se protegiera entre ellos, ¿verdad? Del versículo 5 del capítulo 7 en adelante va a haber un censo de los que regresaron, en donde empieza a enlistarlos, ¿verdad? Entonces Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles y a los principales del pueblo por sus genealogías, y encontré el registro de las genealogías en el cual estaban inscritos. Este registro a lo mejor era Esdras, capítulo 2, tal vez. Hay mucha similitud en estos dos capítulos, donde podemos ver los mismos nombres, ¿verdad? Nombres que a veces Netanías, Sacaí, Daní, Asgar, nombres que pues podemos decir que es importante recordarlos, porque tú y yo nos gusta que digan nuestro nombre, nos gusta que seamos específicos, ¿verdad? Entonces no podemos hablar generalmente, no podemos decir Israel nada más, tenemos que decir los nombres. Por eso ellos se enlistan, están enlistados por sus familias, a los sacerdotes, ¿verdad? Los descendientes de cada uno de ellos, sus sirvientes, a los que eran los cantores, ¿verdad? E inclusive de eso, versículo 70, dice: algunos de los patriarcas contribuyeron para la obra del templo. Los ancianos que los sacerdotes contribuyeron para la tesorería con 1000 daricos de oro, con 50 tazones y 530 túnicas para los sacerdotes. Otros de los patriarcas constituyeron para el fondo de la obra con 20,000 daríos de oro y con 2,200 minas de plata. El resto del pueblo contribuyó con 20,000 darquios, 2,000 minas. Entonces es una participación grande, que claro, no es comprensiva. Nehemías no está dando un detalle de cada una de las cosas que se dieron, pero que veamos es, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Esta es gente que ayudó a formar la pared, el muro, pero no se quedaron a vivir ahí, sino que ellos vivían fuera de la ciudad. Recuerden que habíamos dicho que de cada 10 personas, una persona podía vivir en Jerusalén y 9 tenían que vivir fuera. Tenían que vivir en el campo para poder restablecer a todo Judá también, no solamente a la ciudad de Jerusalén. La tercera parte de esto sería la última parte de la lectura de la ley, del capítulo 8 en adelante. Vemos que Esdras es el que empieza a hablar de esto. Un poquito de historia de esta lectura que habíamos hablado de lectio divina, lectura orante, en donde estamos orando, escuchando, meditando, orando, escuchando, meditando, y la palabra de Dios para como una vaca que muele y rueme y rueme y vuelve a volver a comer y digiere y vuelve a volver a digerir y comer hasta que saca todos los nutrientes de la comida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que empezar a movernos para hacerlo así. Dice el versículo 10, perdón, desde el 9, estaban muy tristes, ¿verdad? Dice: en este día santo ante Jehová su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque toda la gente lloraba cuando escuchaba la lectura de la ley. Entonces lee la escritura Esdras, ellos quedan penetrados en su corazón, se celebra la fiesta de tabernáculos, empieza a haber festejo, y fíjate, dice el versículo 18, leían el libro de la ley día tras día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta durante 7 días y se reunieron en el 8º día. Entonces hubo como un seminario de Biblia. Estuvieron en un seminario del texto por una semana, donde tenían en el campamento, como estaban en los tabernáculos, en esas casitas de campaña, en el techo de la casa, en el campo, en el templo, en todos lados están estos templos, digo, estos pequeños tabernáculos. Ellos lo que están haciendo es leyendo la escritura. Se reunieron hasta leerla. Versículo 1, capítulo 9, los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio, echaron cenizas sobre sí. El cilicio es una vestidura rugosa, molestosa.
generalmente de pelo de cabra, usada como señal de extrema tristeza. Entonces el cilicio era como esos costales, ¿verdad? Donde ponen papas o donde ponen arroz y pican, ¿no? Es algo incómodo, algo que se utilizaba solamente para demostrar que estaban muy tristes. Entonces los hijos de Israel se apartaron de los demás del pueblo y habiendo puesto de pie, hicieron confesión. Entonces lo que sigue es que va a haber confesión de estos pecados, de estas maneras y los pecados de sus padres. Entonces es muy buena enseñanza de Nehemías de recordar esto, que el pueblo estaba luchando con identidad, con encontrar a Dios. Cuando encuentran a Dios no pierden tiempo, se dedican a estudiar la palabra y se dedican a buscar a Dios. Y por eso fíjate lo que dice desde el versículo 5 hasta el versículo 38, toda una lista de historia. Es una historia de todo lo que Dios había hecho con ellos. Levántense, bendiga a Jehová su Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito es su glorioso nombre. Exaltado es con alabanza sobre todas las creaciones. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todas tus huestes, la tierra y todo lo que hay en ella, las aguas y todo lo que hay en ellas. Tú eres la vida de todos, el ejército del cielo te adora. Tú eres el Dios que escogiste a Abraham, que sacaste de Ur de los caldeos. Entonces es una historia donde ellos van a arrepentirse y van a recordar, reflexionar en lo que Dios había hecho. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, reflexionar en qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. No solamente va a hacer esto, sino que va a haber una firma de un pacto, va a haber una manera de firmarlo. Versículo 38 del capítulo 9. A causa de todo esto, hacemos un compromiso firme y testificamos en un documento sellado nuestros ancianos, los levitas, nuestros sacerdotes y todos los que hemos sobrevivido. Entonces, esta manera de hacer pactos es muy buena. Ellos lo están haciendo, los ancianos, todos. Lo escriben en un libro y dicen, esto es lo que vamos a hacer, y todos lo firman, ¿verdad? Por eso lo van a nombrar ahí. Del versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 27 son nombres de personas que lo firmaron. El 28 dice el resto del pueblo y los sacerdotes levitas, los porteros, o sea, todos ellos, ¿okay? Sus hijos, sus hijas, confirmaron junto con sus hermanos y sus parientes, se comprometieron al comportamiento del pacto, la ley de Jehová, la cual dio por medio de Moisés. Eso es clave, escucharlo y no nada más escucharlo, sino hacer algo al respecto. Ellos se están moviendo a la practicidad. No vamos a entregar nuestras hijas y nuestros hijos a la gente de la tierra, versículo 31. A los pueblos que están alrededor no los tomaremos. A los quiera que alquile animal, el día de reposo no recibirá pago. El día de reposo es muy importante, ¿no? Versículo 32, hemos impuesto la obligación de contribuir con la tercera parte del ciclo cada día de reposo para el servicio del templo de nuestro Dios. Entonces siempre va a haber una ofrenda. Van a festejar las fiestas, versículo 33, los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, consagraciones especiales, ¿verdad? Entonces todo esto va a ser parte de la reformación que van a hacer. Va a haber un nuevo pueblo, y este pueblo ya no va a ser idólatra. Antes había sido idólatra, pero después de un exilio, un maltrato, ya no van a poder hacer lo mismo. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 11, los ancianos del pueblo se establecieron en Jerusalén, mientras el resto del pueblo hizo un sorteo a fin de traer 1 de cada 10 hombres a morar en Jerusalén, la ciudad santa, y 9 de ellos estarían en otras ciudades, ¿verdad? Entonces, queremos ver que pues Dios trabajó para fundar y juntar a la ciudad de Jerusalén, pero también se está creciendo todo Judá, ¿okay? Entonces, si vinieron 100,000 gentes, 10,000 van a vivir en Jerusalén, y 900 van a vivir en 90,000 van a vivir alrededor, en los pueblos. Y el pueblo bendijo, otra vez consagró, versículo 2, a los hombres que dispusieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Y estos fueron los jefes de las provincias, y ahí va a enlistarlos, ¿verdad? Una vez va a dar nombres.
va a dar sus lugares y sus descendencias. Entonces va a haber listas de diferentes, la lista de esto que donaron, la lista de los que ayudaron, los que hicieron los puentes. Todo esto para dar lugar a la historia de ellos. El capítulo 12 va a decir la historia de los levitas y los sacerdotes que estuvieron en la época de Zorobabel, y la dedicación de la muralla. Va a haber una dedicación con grandes porciones destinadas a los sacerdotes y a los levitas, a donde se les va a dar ofrendas, donde se va a excluir, capítulo 13, de los extranjeros. Va a haber una reforma de Nehemías, donde va a haber ofrendas, inciensos y todo el servicio del templo que va a ser organizada, ¿verdad? Porque dice el versículo 13, se les consideraba dignos de confianza y resultaron por sorteo jefe de sus hermanos. Entonces sigue practicando la idea de sorteos, cómo seleccionar la tierra, cómo seleccionar los lugares con estas piedras, ¿verdad? El Torim y el Urim, que ayudaba a determinar cosas. En aquel tiempo vi los caminos de Judá, iban viajeros el día de reposo, los cuales llevaban cargas. Y también vino, hugos y toda clase de cargamento. ¿Ves? Está creciendo ya la ciudad, está empezando a tener movimiento. Que no trajeran pescado ni comieran el día de reposo con los habitantes de Judá. Entonces, ellos lo que quieren es forjar esta historia de no hacer más. Por eso el 30, así los purifiqué de todo lo que en los pueblos y establecí en sus puestos a los sacerdotes y a los levitas. Sigue siendo las reformas de Nehemías de establecer nuevas tradiciones, nuevas formas de vida, y sobre todo para decir esto: recuérdame por esto, oh Dios mío, para bien. Entonces es lo que sucede. El libro de Nehemías es un recordatorio de lo que hizo Nehemías para bien, ¿verdad? Entonces, requiriendo la siguiente hoja, son 21 lecciones que podemos aprender de Nehemías. 21 lecciones que no tenemos el tiempo para hablar cada una de ellas, pero son características que él dice, y tú y yo podemos decir, wow, es imposible, pero Jesús dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿no? Mateo 19, 26. Las voy a leer solamente para que podamos verlas. Número 1 es hacer un buen trabajo. Nehemías hizo un buen trabajo, no hizo un trabajo incompleto o mal. Él siguió su corazón, él decidió qué hacer y siguió ese corazón. Ahora buscó que el Señor le guiara, buscó que el Señor trabajara en su corazón. ¿Y cómo lo hace? Siguiendo la palabra misma de Dios. Él escucha a escribas como Esdras, busca las respuestas, no los problemas. Él, al escuchar las necesidades que tienen, no está limitándose de esto, sino que está presentando las respuestas. Yo puedo hacer esto. No puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto. Por eso él dice que voy a hacer lo que sí puedo y no lo que no puedo. También empieza a decir que él termina lo que empieza. Es una enseñanza que podemos aprender muy importante. Hoy en día empezamos muchas cosas y no las terminamos. Queremos ser personas que terminamos lo que empezamos. También es idea promulgar lo que Dios hace. Es bueno empezar a repartir lo que Dios está y ha hecho por nosotros. Él nos ha bendecido de gran manera con comida, con salud, con la oportunidad de conocer más de su voluntad. No podemos olvidarnos de eso. Tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo a otras personas, compartirlo, dar gracias a Dios en oraciones públicas. Ellos lo están haciendo. También es prepararnos para la oposición. ¿Estás seguro que va a haber guerra? ¿Estás seguro que va a haber oposición? Prepárate para eso. Anticipa lo peor. Si nos preparamos para lo peor, no puede suceder nada que no estemos listos. Nunca solo, sino en comunidad. Nehemías nunca se movió solo. Siempre se movió con otras personas. Siempre trabajó con los levitas, con los escribas, con la gente. Él se movió en comunidad. Él no estuvo levantando las piedras haciendo el cemento solo. Siempre se movió con otras personas. Número 12, usa la dedicación. O sea, dedícate a hacerlo. Si vas a hacer eso, él dejó de estar con el rey, dejó de servirle vino y se vino a trabajar, a hacer este muro. Él se dedicó a eso. Número 13, la fe es invaluable. No pudo haberlo hecho sin fe.
Es algo muy importante que él utiliza. La número 14, la familia es la base social. Si no hablamos de familias en Israel, no podría haberse hecho esto. Siempre la base familiar, la esposa, el esposo, los hijos, estaban bendecidos por genealogías, por familias que trabajaban juntos y lograban hacer esto. Él piensa en el futuro. Él no solamente está hablando de las familias presentes, sino que está hablando de las familias futuras también. Está hablando de las personas que podrían nacer de ellos, sus nietos, sus bisnietos, todos los que iban a venir después, hasta el día de Jesús inclusive, ¿no? Sujétate a las autoridades, algo lo mencioné ya, es importante sujetarnos al rey, sujetarnos a las enseñanzas del gobierno. Dios va a trabajar a través de esa sujeción que exista. Escucha a Dios, cuida a la gente y sus problemas. No olvidemos que la gente es problemática. Hay que cuidarles, hay que servirles, hay que tener mucho cuidado. Por eso la oración es esencial. Necesitamos orar. Necesitamos ser personas de oración. También no te distraigas de las adversidades, no te distraigas de las cosas que sucedan fuera del problema. Enfocarnos, mantenernos firmes en la visión que estamos haciendo. Número 21, Dios es más grande de lo que vemos, ¿verdad? Y es esta frase que muchas veces hemos oído. No le digas a Dios tus problemas grandes que tienes, sino dile a tus problemas grandes que tienes lo grande que tienes en un Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? Tu Dios es más grande que nuestros problemas. Por eso tenemos que recordar. Y parece imposible, ¿verdad? Parece imposible que podamos hacer todo esto. Pero con Cristo sí es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Por eso esta pequeña tabla, solamente para comparar un poquito. Los líderes son muy diferentes el día de hoy con los líderes pasados, ¿verdad? Por ejemplo, él estaba llorando, él estaba ayunando, él estaba orando a Dios. Son características que no vemos en nuestros líderes el día de hoy. No vemos a los presidentes llorar, ayunar y orar. No vemos a los líderes de ninguna nación pensar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en los líderes? Profesionalismo, centrados en la iglesia, mucha eficacia, mucha eficiencia, muchas metas, muchas tareas, buscando problemas, solamente se escapan de los problemas, se enfocan en programas y no en gente, son pastores ejecutivos, no son personas que se relacionen con los individuos. Es algo algo racional, algo de pensar nada más intelectualmente y desconectados del mundo. Esto es lo que comparamos con Nehemías. Nehemías no era este tipo de varón. Él tenía una pasión y un temor de Dios. Tenía una integridad con influencia. Tenía oración, planeación. Se perseveraba en los obstáculos. No los dejó nada más. Él seguía adelante. Era movilizador. Formaba equipos, traía de aquí, movía de allá, respetó la autoridad, el respeto del rey, los gobernantes. Él nunca fue como un rebelde. Un contraste muy diferente con la idea de Josué, por ejemplo. Josué fue como un general que entró y destruyó todo y hizo la fuerza. Fue su mayor influencia. Con él no, aquí es compasivo, es relacional. Empieza a marcar esta familia, empieza a edificar a un Jerusalén muy diferente, a un Jerusalén religioso, centrado en la palabra, centrado en eventos, en fiestas, en actividades solemnes, no tanto como Jerusalén antiguo, que iba a ser solamente. Algunas de las dimensiones que vemos aquí es ¿cuáles son tus valores centrales? Es muy importante. ¿Qué valorizas? Valorizas el carácter de la persona. ¿Qué tipo de carácter tiene? ¿Qué estilo de administración tenemos? ¿Cómo vamos a administrar y ser los gerentes de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tipo de conflicto tenemos y qué tipo de crisis tenemos para solucionarlos? El estilo de liderazgo, el estilo de las relaciones públicas y nuestras amistades, ¿verdad? ¿Qué tan amigo eres de las personas que no hacen lo correcto y sí hacen lo de Dios, ¿verdad? Si yo preguntara a las personas que son amigas tuyas cómo te pueden ver a ti, ellos podrían decir algo de nosotros en base a estas comparaciones. Por eso queremos ver que a
Algunas partes son importantes, son 8 diferentes que yo enlisto. Nehemías era un hombre de humildad, un hombre de planeación, organización, un hombre de buena reputación, un hombre de perseverancia, un hombre de estudio, un hombre de arrepentimiento, de obediencia, que no se enojaba. Él mantenía este orden, ¿verdad? Este servicio. Y por eso lo que queremos ver es que solamente para leer algunas citas de ellas, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20, porque hablando cosas vanas, extravagantes, seducen, perdón, estoy en 2 de Pedro, 1 de Pedro 2, 18, que los siervos que hay entre ustedes se sometan a sus amos, con todo respeto, no solamente a los buenos, a los afables, sino también a los severos y obstinados, porque aquellos contra gracia de Dios, que por causa de una buena conciencia soportan las adversidades que les sobrevengan injustamente, porque los que padecen aflicciones de razón por las transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si lo hacen por lo bueno, son afligidos y lo soportan. Entonces su gloria es grande ante Dios. Entonces lo que vemos es esta relación entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y Pedro lo que está diciendo es esta humildad de someternos a lo que es justo y lo que no es justo. Es muy importante. Con otras personas, ¿verdad? Someternos. En 1 de Pedro ahí, capítulo 3, versículo 16. Teniendo una buena conciencia para los que hablan contra ustedes, como si fueran malhechores, sean puestos en vergüenza como hombres que difaman las buenas costumbres en Cristo, porque es mejor para ustedes padecer estas cosas malas, haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas, porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez. Entonces, solamente es una manera de ver un perfil de este Nehemías, un hombre de Dios, un hombre de confianza, que pues estas características son dignas de ser admirables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es contextualizar. Nuestro trabajo es esta parte de que recordemos que todo es lícito, mas no todo conviene, todo es lícito, mas no todo edifica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para edificar en realidad, verdad? Porque tenemos que aprender, la Biblia habla a nosotros, ¿qué vamos a tomar de práctica de esto? ¿Qué es lo que vamos a poder nosotros utilizar como un significado? Y en pocas palabras es contextualización, ¿verdad? Necesitamos contextualizar. Porque mira, no podemos levantarnos hoy a hacer muros. La Escritura no está diciendo que te levantes a hacer muros, o que empieces a hacer albañiles, o que empieces a trabajar con mezcla, con piedra, con ladrillo. Él lo que quiere es que veamos, por ejemplo, este dibujo, valores, que nos vamos a fuentes, a significados, a receptores, y que estemos en esta certidumbre, en este crecimiento donde estamos viendo qué valores tenemos, como vimos en la tabla anterior, qué fuentes tenemos, qué es lo que estamos tomando de la cultura, para poder encontrar significado, para encontrar valor, y de ahí encontrar personas que reciban el mensaje que estamos queriendo compartir con ellos. Por eso nuestro trabajo es aprender de Nehemías cómo poder ser un buen líder, pero contextualizando a la manera de nuestra cultura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí esta pequeña tabla de este contexto, de esta palabra, tenemos dos ejemplos diferentes. El del lado izquierdo está equivocado, el lado derecho es lo correcto. Por un lado, el contexto es donde estamos y la palabra se juntan, se unen, termina siendo lo mismo. Y eso es imposible. No podemos hacer que la palabra de Dios y nuestro contexto sea igual. Tiene que haber diferencias. Lo que tenemos que hacer para tener significado, que aquí la palabra está en inglés, ¿no? De meaning, pero es la palabra de significado. ¿Cómo podemos obtener significado? Pues viendo a la palabra de Dios y viendo nuestro contexto, y de los dos juntamos para formar este conocimiento. Porque mira, por ejemplo, Nehemías es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, la restauración de Dios, un recordatorio de pureza de los judíos, la misión de Dios. Son historias como las historias de Heródoto, y son partes de una metáfora de la iglesia. Pero todo eso no lo podemos meter en nuestros contextos.
no podemos utilizar que Nehemías nos hable de un cumplimiento de una profecía como Ezequiel, sin olvidarnos que es parte práctica. ¿Qué tiene que ver eso con la gente ahí en Buenos Aires? ¿Qué tiene que ver eso con la gente ahí en Santiago, en Chile, o inclusive en la Ciudad de México? Lo que queremos es regresar a ser personas que demos significado a las palabras de la Escritura. Podemos estudiarlas históricamente, literalmente, inclusive conocemos el texto bíblico por nombres diferentes, pero no tiene significado si no lo contextualizamos. Ahora no podemos solamente tomar el contexto sin olvidarnos de la palabra de Dios. Por eso la palabra y el contexto tienen que alimentarse mutuamente, es retroalimenticio. Se depende el uno del otro para poder obtener este contexto, ¿verdad? Entonces por eso queremos recordar que Dios ama a las personas que escuchan, que obedecen, que tienen humildad, que están dispuestos a tener perseverancia, a tener buena reputación, a que tengan un arrepentimiento, ¿verdad? Porque vamos a cometer perdones y errores y pecados. Entre más nos arrepintamos, entre más nos separemos, entre más nos estemos dispuestos a obedecer a Dios, vamos a poder hacer esto en un contexto adecuado. Algo que quería que habláramos antes de terminar la clase el día de hoy es rápidamente acerca de los números, ¿verdad? Cambiando de tema totalmente. Los números del Antiguo Testamento son números que tienen 3 diferentes significados. Cuando leemos la Escritura, los números a veces tienen diferentes aplicaciones para nosotros. En pocas palabras, hay 3 diferentes, distintos significados. Uno es cantidad, otro es simbolismo y otro es mensaje. La palabra cantidad es como lo conocemos nosotros. El número simplemente no cambia, no hay confusión, no hay nada que interpretar. Ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Elías al 3er año, Josías tenía 8 años, Salomón tenía 12 gobernantes, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Entonces son números, que solamente tienen una cantidad, ¿no? Literalmente 8 años quiere decir que tenía 8 años, él empezó como un niño de 8 años. Entonces todo lo que vemos es que esa cantidad no es difícil de interpretar. Ahora, cuando vemos la siguiente, que sería el simbolismo, es esto un poquito más confuso. Un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje distinto de él que lo supera y lo desborda, o sea, sobrepasa más allá de lo que este símbolo tiene. La Biblia no explica nunca qué simboliza cada número. No hay nada que podamos leer y buscar en la Escritura y decir, el número este quiere decir esto. Sino, los estudiosos han llegado a averiguar algunos de estos símbolos y han podido aclarar muchos episodios bíblicos. Cuando leemos y volvemos a leer, podemos explicarlos algunos de ellos, ¿verdad? Como por ejemplo, el número 1 simboliza a Dios. ¿Por qué? Porque Él es único, solamente hay un Dios. 2, representa al hombre. ¿Por qué? Porque hay mucha dualidad. El hombre es pecador y es santo. Ama y odia. Hay mucha división del hombre. Es espíritu, es carne. Entonces el 2 es mucho del hombre. El número 3, hablamos que representa totalidad. Totalidad, ¿por qué? Porque estamos hablando del presente, el pasado, el futuro. Es la totalidad de tiempo. O a veces estamos hablando de la persona de Dios misma, ¿no? El Dios Padre, Hijo y Espíritu. Los 3 son uno mismo. Es una totalidad de la persona. Ahora podemos hablar de esto mucho, ¿no? Yo solamente quería mencionarlo. El número 12 quiere decir elección, el número 7 perfección, número 10 es recordar, número 4 es el cosmos. ¿Por qué el cosmos? Porque tienes el norte, el sur, el este, oeste, 4 secciones que involucran cualquier dirección que podamos ir. Y el número 5 quiere decir algunos, ¿verdad? Algunos panes, cuando dice el de Jesús, 5 panes. Entonces, tomaron algunos panes. Ahora, esto lo que quiero que veamos es que Dios utiliza esto no tanto para confundirnos, sino que es algo que se ha dado un valor simbólico al número. Por eso no es tanto la cantidad, sino el simbolismo que existe. Ahora, para hacer un poquito las cosas más complicadas, aún así, el número también tiene el sentido del mensaje con un sentido gemátrico. Esto es que cada una de las letras del alfabeto,
el alfabeto hebreo, tiene números, ¿verdad? Inclusive en el griego también. El Aleph, el número 1, el Bet, número 2, el Gimel, número 3, el Dalet, número 4, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que terminamos en todas las letras tienen un número. Y ese número se le da a cada uno de los valores que tienen. Ahora, para los hebreos, las letras no tenían vocales, ¿recuerdan? Entonces, las letras solamente se escribían con consonantes. Al tener consonantes, entonces se le da ese valor adquirido de cada uno. El número obtenido con la combinación de las letras se llama gemátrico. En cada cifra podía haber escondida una palabra. La Biblia traía varios ejemplos de estos números gemátricos. Por ejemplo, cuando habla de que entre Jesús y había 3 generaciones de 14, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el número 3 representaba totalidad y el número 14 va a representar el juntar que la letra D de David es el número 4, la letra B de vaca es la que va a valer 6 y la letra D otra vez va a valer 4. Cuando sumamos 4, 6 y 4 es el número 14. Entonces estamos hablando que de manera, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación son 14, y de la deportación a Babilonia hasta 14. Entonces se está hablando de una totalidad, una supremacía de Jesucristo arriba de la supremacía de David, porque David solamente tiene 14, pero con Jesús, para llegar a Jesús, estamos llegando que llegó 3 veces 14. Ahora esos números, claro, es solamente interpretativos, ¿no? No hay nada que matemáticamente lo podamos cubrir así. Por eso podemos pensar muy científicamente y la escritura no nos va a responder de esta manera. No va a poder respondernos que sea matemáticas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos en Nehemías que había 12 de estas murallas, de esas puertas, es porque estas puertas eran 12 ciudades. La ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas y cada una con un significado histórico y geográfico de la vida cotidiana de Jerusalén. Entonces, había algo de espiritualidad aquí, que no tenemos mucho tiempo para hablar de ella, pero hablando de que las puertas tenían nombres: ovejas, pescados, antigua, manantial, caballo, celeste, muladar inclusive, ¿no? Era donde estaba la basura, donde estaba lo sucio. Había un mensaje escondido ahí. Hablamos de que cada puerta se asemeja a los espiritualmente será la nueva Jerusalén, ¿verdad? Nosotros esperamos esta nueva Jerusalén, esa venida de este lugar especial. Y por eso nosotros lo hacemos, para estudiar Nehemías, para ver que necesitamos a Cristo. Somos pescadores de hombres. Dios no cambia. Él es antiguo. Hay que hacer humildad, ¿no? En el valle de humildad. El Espíritu Santo, la palabra divina, la esperanza. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos que vivir en prueba, ¿no? La de la cárcel. Y claro, cada una de estas podríamos tener hasta una serie de sermones. Y sería bueno el predicar cada una de estas puertas, ¿verdad? No sé en realidad qué es lo que podemos aprender de cada una de ellas, más que recordar que Dios es bondadoso y que hasta en lo cotidiano Dios está ahí. Porque Jesús dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús mismo se refiere a él como estas puertas donde a veces en los dinteles ponían el dibujo de estos animales o de estos símbolos que utilizaban, ¿no? De un caballo, de aguas o de cualquier cosa que ellos podrían utilizar. ¿Pero por qué? Porque las puertas eran entrada de mayor actividad en la ciudad. Habíamos hablado de esto. Es el lugar donde la gente entraba y salía. No podía haber ningún tipo de movimiento sin que la gente pasara por aquí. Entonces aquí es donde llegaban los tratos, los negocios. Había cosas negociables de legalidades inclusive, ¿no? Comerciales. Había tantas cosas que sucedían ahí. Eran como las puertas de un filtro, en donde todo lo que venía de afuera era como filtrado a través de estas puertas. Y si no querían, no pasaban. Imagínate que había cazadores, había personas que traían frutos, vegetales, animales, pieles, ropa,
esclavos, yo no sé tanto que traían y vendían. Aquí es donde se realizaban estas situaciones. También se leían las leyes y se proclamaban las leyes. Entonces podemos decir que Jesucristo es el mejor lugar donde podemos encontrar actividades, donde podemos encontrar negociaciones, donde podemos encontrar cosas legales, comerciales y sobre todo que podemos encontrar gente. Entonces Jesús es la puerta de cada una de estas para nosotros. Por eso, para terminar, queremos recordar esto, que el Señor es grande y temible. ¿Okay? Esta muralla que ven ahí es esta muralla de los lamentos, que todavía existe el día de hoy. Y está ahí colocada en Jerusalén, donde la gente va y ora y quiere acercarse a Dios. Están buscando estar con Dios, sin saber que ahora estamos en Cristo. Y a pesar de que estemos a distancia de esta pared, aún así estamos en la presencia de Dios. Mi carne se estremeció por temor a ti, y tus juicios tengo miedo. Esdras en Salmo 119 nos recuerda lo importante que es de temer a Dios, lo importante que es de respetarle, de recordar que grande es Dios. Y Nehemías es un gran ejemplo. Él tiene humildad, él tiene servicio, él tiene esto, como dice al final, recuérdame, oh Dios mío, para bien. Eso es lo que quisiéramos que cada uno de nosotros terminara haciendo, un recordatorio para bien. Que digan, wow, este hermano fue buen hermano, wow, esta hermana fue buena hermana, wow, el trabajo que se hizo, la dedicación que se hizo. Entonces no podemos olvidar que todo esto es para bien. Espero que Dios bendiga su palabra, espero que podamos seguir juntos en esta travesía de este estudio, puesto que ya solamente nos quedan algunas clases. Que Dios te bendiga y que estén bendecidos con sus ministerios, sus trabajos y sobre todo que podamos aprender más a estar en relación con Dios. Hasta luego.